Maestros, buenas noches con cada uno de los presentes, dando cumplimiento a lo programado de este diplomado. En esta oportunidad nos toca compartir con ustedes la sesión número 8. Y a medida que vamos desarrollando todo este diplomado, ya estamos llegando casi a la parte final de todo este programa, que de alguna otra manera contribuye, ¿no?, a sumar sobre todo los conocimientos, las aportaciones para un poquito reorientar nuestra práctica pedagógica en base a lo que todo se ha compartido en este lapso de las 7 sesiones que hoy día hacemos la sesión número 8. Una vez más, bienvenidos a cada uno de ustedes y vamos a dar por iniciado la sesión del día de hoy que está programado. Para ello voy a compartir la pantalla. Asimismo también invito a los presentes, en la medida que vamos desarrollando, a hacer su participación, ¿sí? Porque es la única manera, a lo mejor, ¿no?, encontramos algunas inquietudes, algunos aportes, hasta quién sabe, ¿no?, poder compartir algunas experiencias que hemos venido experimentando durante la práctica pedagógica y cómo lo vamos conectando, ¿no?, con estos conocimientos que el día de hoy vamos a compartir. ¿De colegas? Entonces me voy a permitir a compartir la pantalla. Me confirman, por favor. Bien, aquí tenemos la sesión número 8, cuyo título es Pensamiento Geométrico Espacial y Estrategias para la Visualización y la Deducción. Entonces, mira, el día de hoy va a estar todo relacionado con lo que viene a ser la geometría. De alguna otra manera también, ¿no?, se tiene relación con una de las competencias del área de matemática. ¿Sí? Bien. Entonces, continuamos. ¿Cuál es el propósito, colegas, del día de hoy? Fortalecer las competencias docentes, o sea, en condición de profesores, ¿no? Fortalecer las competencias docentes para desarrollar el razonamiento geométrico y la visualización espacial en los estudiantes a través del análisis de casos, uso de estrategias didácticas activas y tecnológicas y sustento teórico contemporáneo sobre la construcción del conocimiento geométrico desde la experiencia y la interacción. Acá hay algo importante, colegas, ¿no? Más allá de poder compartir experiencias que vamos a disertar, estrategias que vamos a compartir también, ¿no? Acá hay algo importante en lo que viene a ser el uso de la tecnología. Acá. Entonces, hoy en día la tecnología se convierte en una herramienta más para mejorar nuestra práctica pedagógica. Y ustedes saben de que la tecnología cada día está en un avance, pero cada vez más, ¿no? Entonces, a eso se suma, colegas, la necesidad de cada uno de nosotros, de alguna otra manera, tener cierto dominio, cierto conocimiento de esas tecnologías. ¿Por qué? Porque este se hace más atractivo, más llamativo para los estudiantes como una estrategia más. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, seguimos. Vamos, colegas, con el título del objeto al concepto. Del objeto al concepto. La construcción perspectiva del espacio geométrico. Del objeto al concepto. Entonces, ¿cómo lo vamos entendiendo esto? Y para ello vamos a partir de un ejemplo muy práctico, muy usual, si se quiere decirse, ¿no? Entonces vamos a analizar, vamos a argumentar, ¿no? Y vamos a sustentar este caso, que de alguna otra manera, probablemente también nosotros siempre hemos iniciado
una experiencia de aprendizaje a través de unas experiencias, valga la redundancia, de situaciones reales, ¿sí o no? Pues bien, ¿qué nos dice acá el primer caso? Durante una clase, la profesora Maritza pide a sus estudiantes que busquen objetos en el aula que tenga forma de cubo o cilindro. Los niños mencionan el dado, el vaso, el tambor, la caja, etcétera, etcétera. Luego les muestra, la misma maestra, una imagen de esas figuras en la pizarra y pregunta cuál es igual. Una niña responde, no es igual porque el dibujo no se puede agarrar. O sea, la forma de pensar los estudiantes. Otro estudiante da como respuesta, la pelota del dibujo no rueda como la de verdad. También, mira, hace una relación, ¿sí o no?, entre el objeto concreto y la imagen que la maestra lo presenta en la pizarra. Frente a ello, se generan tres preguntas, obviamente preguntas sueltas, ¿no? Primera pregunta, ¿qué procesos del pensamiento geométrico se evidencian en los comentarios de los niños? Es una primera pregunta. Una segunda pregunta, ¿qué tipo de estrategias podríamos utilizar para favorecer la transición del objeto tridimensional a la figura bidimensional? O sea, de lo real al concepto, lo que decía, ¿sí o no? Y otra pregunta, ¿qué errores o concepciones previas debemos atender al enseñar visualización en los primeros grados? ¿Qué errores o concepciones previas debemos atender al enseñar visualización en los primeros grados? Nosotros sabemos por naturaleza el cimiento de un conocimiento acertado se debe darse o se da en los primeros grados. En los grados superiores se van consolidando estos conocimientos. O sea, hay una gran responsabilidad, digamos así, una gran responsabilidad. No, no lo digo por el área de matemáticas, sino lo digo en forma general por todas las áreas, de que hay la necesidad, colegas, de trabajar, si se quiere decirse, con pinzas, ¿no? En los primeros grados. Pues bien, frente a estas preguntas y sobre este caso, que es muy usual, ¿no? Siempre nosotros cuando hemos hablado de figuras geométricas, ¿no? Lo hemos relacionado con casos, con situaciones que están al alcance, que están a la vista de los estudiantes. Y en esta oportunidad la maestra Maritza, ¿no?, comparte, ¿no?, la pregunta de lo que viene a ser dentro del salón, ¿no? ¿Cuáles son los que se relacionan con el dado, el vaso, el tambor, la caja y todo lo demás? Vamos a responder, colegas, y vamos a sustentar estas tres preguntas. La primera pregunta nos habla, ¿qué procesos del pensamiento geométrico, mira, colegas, qué procesos del pensamiento geométrico, o sea, lo que sucede, lo que piensa el estudiante en ese momento, se evidencian en los comentarios de los niños? ¿Por qué se da estos tipos de respuestas en los estudiantes, nos quiere decir? Y tenemos por acá el sustento. En los comentarios de los niños se evidencian procesos de pensamiento geométrico como la visualización, lo que observa, la identificación de propiedades, la comparación de formas, la deducción informal y la representación mental del espacio. Ustedes sabían, colegas, y mira, de que todo esto sucede, pasa, ¿no?, así instantáneamente en la cabecita de los niños, cuando se presenta este tipo de caso. ¿Qué sucede?
¿no? Proceso del pensamiento geométrico como primero la visualización, la identificación de propiedades, la comparación de formas, la deducción informal y la representación mental del espacio. Cuando un niño nos dice, por ejemplo, ese cuadrado parece una ventana, pero es más grande. Hace la comparación, ¿sí o no? Está poniendo en juego su pensamiento visual y comparativo. Claro, ¿no? Observa y lo compara. Reconociendo semejanzas y diferencias perspectivas. Se agrega por qué tienen cuatro lados iguales, ya trasciende lo perceptivo hacia el razonamiento conceptual. ¿Ah? Ese tránsito que se da, mira, en las mentes de los niños, evidenciando un tránsito entre niveles del pensamiento geométrico. ¿Se dan cuenta? Estos procesos muestran cómo los niños pasan de lo concreto a lo abstracto, de lo concreto a lo abstracto. Construyen, ¿no? Nociones espaciales mediante la acción, el lenguaje y la representación. Mira, qué tan interesante, ¿no? Eso es lo que sucede en cada niño, o sea, en cada estudiante. Y eso a veces nosotros no lo tomamos en cuenta. Dejamos pasar esa situación, ¿no? El docente, ¿no? Y acá viene, ¿no? Para nosotros, el docente debe promover la visualización y la argumentación, dice. El docente debe promover la visualización y la argumentación, ya que el pensamiento geométrico se fortalece cuando los estudiantes explican y justifican sus observaciones, no solo cuando nombran figuras. ¿Cuál es la tarea de nosotros? A partir del pensamiento geométrico de los estudiantes. Pues bien, ¿qué tenemos acá? ¿Cuáles son, colegas, las teorías que sustenten a ese pensamiento geométrico que sucede en cada niño? Y vamos a ver, ¿no? Algunas teorías contemporáneas. La teoría de Van Hill, ¿no? Actualizada por, por Siskin y Gutiérrez, nos dice lo siguiente. Propone 5 niveles del pensamiento geométrico. O sea, Van Hill propone 5 niveles del pensamiento geométrico. La visualización, el análisis, la deducción informal, deducción formal y rigor. Eso es lo que plantea Van Hill. Los comentarios de los niños se sitúan entre los niveles 1 y 2, o sea, en la visualización y el análisis, donde reconocen figuras por su apariencia y comienzan a analizar sus propiedades. Esta teoría orienta al docente a identificar el nivel de razonamiento y ajustar las estrategias didácticas según el desarrollo cognitivo del estudiante. Sí, pues, colegas, todo también tiene que ver bastante la estrategia que nosotros implementamos. Si una clase queremos que sea exitosa para ambas partes, ¿no? Tanto para el docente y para el estudiante, tenemos que tener bastante cuidado en la formulación, ¿no? De la estrategia, en la elección de la estrategia, si queremos que sea exitosa nuestra clase. ¿De acuerdo? Listo. Esa es la teoría de Van Hill. Luego tenemos la teoría socioconstructivista de Vygotsky, un personaje muy conocido por nosotros.
Vygotsky nos dice lo siguiente: el aprendizaje geométrico se da en interacción social, donde el lenguaje y la mediación docente permite avanzar desde la percepción hacia el razonamiento abstracto, o sea, del entorno, esa, ¿no? Significa que el niño que explica por qué una figura es cuadrado lo hace porque el docente ha guiado el diálogo dentro de su zona de desarrollo próximo. El docente debe generar preguntas y andamiajes que favorezcan la construcción compartida del significado geométrico. O sea, aquí el docente, o en todo caso, el aprendizaje va de la mano con el acompañamiento del docente, nos dice. Ahí está. Eso es según lo que es Vygotsky. Vamos con otra teoría más. La teoría de aprendizaje basado en la visualización, según Duval. ¿Qué nos plantea o cómo lo sustenta Duval ante esta situación? Duval plantea que la visualización no es solo ver, sino interpretar y transformar imágenes mentales. Significa que los niños desarrollan su pensamiento espacial cuando rotan, comparan y transforman mentalmente figuras. Por tanto, el docente debe proponer tareas de observación, manipulación y dibujo. Acá están colegas, mira, si nosotros queremos ser muy detallistas, algunas estrategias de las teorías, ¿sí o no? Duval nos dice que podríamos tomarlo como estrategia, ¿no? El docente dice no debe proponer tareas de observación, de manipulación y de representación o en todo caso de dibujo. Este enfoque, ojo, acá estamos, este enfoque impulsa el uso de recursos visuales, tangibles y digitales, como el geoplano virtual o Tangram, para ampliar la comprensión espacial. El Tangram. Vamos ahora con la siguiente teoría. La teoría del pensamiento espacial de Clemens y Batista. ¿Qué sustenta esta teoría? El pensamiento geométrico está vinculado con la capacidad de comprender, razonar y operar en el espacio. Imagínense, nos dice esta teoría del pensamiento espacial, que está vinculado con la capacidad de comprender, razonar y operar en el espacio. Significa que cuando los niños comentan sobre la posición, tamaño o forma, están desarrollando nociones de orientación y transformación espacial. Interesante, ¿sí o no, colega, lo que sucede en cada estudiante? Significa también que esta teoría enfatiza, ¿no?, que el pensamiento espacial es transversal a todas las matemáticas y debe cultivarse con experiencias de manipulación y modelamiento. Sí, pues, colegas, no hay otra cosa más que la matemática debe partir, ¿no?, con el tema de manipulación, a sabiendo que la matemática es abstracta, pero es necesario relacionarlo con situaciones concretas, colegas. Entonces, eso es lo que nos sustenta lo que viene a ser la teoría del pensamiento espacial. Por ello, tendremos lo siguiente. Desde la práctica docente, o sea, desde nuestra tarea de nosotros, esta pregunta invita a los participantes del diplomado, o sea, a observar con atención los comentarios espontáneos de los niños, no como respuestas simples,
sino como evidencias del razonamiento geométrico en el desarrollo. El reto para nosotros no es corregir, sino interpretar en qué nivel del pensamiento se encuentra el estudiante y proponer andamiajes que lo hagan avanzar. Si el niño reconoce figuras por su forma, se trabaja la observación y comparación. ¿Mm? Si ya describe propiedades, se promueve actividades de clasificación y justificación. Si establece relaciones o deduce, se puede incorporar el uso de instrumentos, modelado o representaciones gráficas. Entonces, el docente que analiza y da sentido a los comentarios de sus estudiantes se convierte en mediador del pensamiento geométrico, articulando acción, lenguaje y reflexión, el principio claves de las teorías contemporáneas. Mira, colegas, mira, acá tenemos nosotros todo un tránsito, todo un circuito, ¿sí o no? Si el niño reconoce figuras por su forma, se trabaja la observación y comparación. Si el niño ya describe, ¿no?, propiedades, se promueve actividades de clasificación y justificación. Y si el niño establece relaciones o deduce, se puede incorporar el uso de instrumentos, modelado o representaciones gráficas. Todo esto, colegas, sucede con esta primera pregunta. ¿Qué procesos del pensamiento geométrico se evidencian en los comentarios de los niños a partir de este caso presentado? De la profesora Maritza, que pide a sus estudiantes que busquen objetos en el aula que tengan la forma de un cubo o cilindro. Los estudiantes, ¿no?, van a conocer el dado, profesora, el vaso, el tambor, la caja, etcétera, etcétera, etcétera. Y cómo esta actividad, si se quiere decirse simple, aunque no lo es, genera, colegas, todo este sustento, todo este sustento. Una teoría que está detrás de toda la actuación del estudiante, ¿sí o no? ¿Y por qué no decirlo también detrás de la actividad que nosotros planificamos en las sesiones de aprendizaje? Hay toda una teoría que lo sustenta. Significa que tu sesión que lo haces, la actividad que promueves en los estudiantes, no están sueltos, o sea, no están de la nada. Hay un sustento, colega. Bien. Ahora vamos a la segunda pregunta. ¿Qué nos dice en la segunda pregunta? ¿Qué tipo de estrategias podemos utilizar? ¿No? ¿Qué tipos de estrategias podríamos utilizar para favorecer la transición, ojo, del objeto tridimensional a la figura bidimensional? O sea, de lo concreto a la teoría, pues no al concepto, ¿sí o no? Y tenemos acá, para favorecer la transición del objeto tridimensional a la figura bidimensional, es necesario diseñar experiencias donde los niños observan, manipulen y representan y verbalicen sus características o las características de los cuerpos geométricos. O sea, es necesario, colegas, ¿no?, que transitan por estas fases: la observación, la manipulación, la representación y la verbalización. Las estrategias más efectivas son aquellas que promueven el paso de la acción concreta a la representación gráfica, permitiendo que los estudiantes comprendan que las figuras planas bidimensionales son proyecciones o vistas de los objetos tridimensionales. Algunas estrategias recomendadas son, algunas, colegas. 1. Exploración táctil y visual de cuerpos geométricos. Manipular cubos, prismas o cilindros, observando sus caras, aristas y vértices. 2. Como segunda estrategia,
sugeridos obviamente. Representación mediante trazos o recortes. Dibujar vistas frontal, lateral, superior de objetos conocidos. Una tercera estrategia, construcción y descomposición. Armar y desarmar sólidos de cartulinas para analizar su desarrollo plano. 4. Uso de tecnologías o materiales digitales. Aplicaciones o simuladores como el GeoGebra, 3D, etc., para rotar figuras y visualizar sus proyecciones. Como estrategia 5, como propuesta, colegas, modelado y comparación con objetos reales. Observar envases, cajas o figuras del entorno y representarlas en el papel. ¿De acuerdo? Listo. ¿Qué teorías, colegas, nos sustentan, ¿no?, este tipo de actividades como estrategia? También, una vez más, volvemos con Van Hill. Los autores, nos dicen, ¿no?, explican que los estudiantes progresan desde la visualización nivel 1 hacia el análisis y deducción informal, que corresponde al nivel 2 y 3. Quiere decir que la transición de 3D a 2D ocurre cuando el estudiante identifica propiedades en las vistas y representaciones de los sólidos, no solo en su apariencia. Implica diseñar actividades secuenciadas, primero manipular, luego representar y finalmente analizar. Tres actividades, manipular, representar y analizar. Vamos con una siguiente teoría, la teoría del aprendizaje experiencial de Kohl, 1984. ¿Qué sustenta Kohl al respecto? Plantea que el aprendizaje surge de la experiencia concreta y la reflexión sobre ella. La manipulación de objetos tridimensionales constituye la experiencia concreta, mientras que su dibujo o representación bidimensional representa la concepción abstracta. O sea, la experiencia concreta en geometría, colegas, en geometría con objetos geométricos, ¿no?, parte, ¿no?, de una experiencia concreta para llegar a una conceptualización abstracta. O sea, es necesario que los estudiantes tengan la oportunidad de manipular los objetos geométricos. Porque si no vamos a ir de manera directa al abstracto, a la representación gráfica de una figura geométrica, poco o casi nada estaríamos haciendo para el logro del aprendizaje. O sea, es necesario que los estudiantes tengan la oportunidad de tocar, de manipular ese objeto geométrico. Bien. El docente, ojo, el docente, o sea, nosotros, dice, debe generar ciclos completos de aprendizaje, experimentar, reflexionar, conceptualizar y aplicar. Nos dice que nosotros deberíamos de generar ciclos completos, ¿sí o no? Experimentar, ¿no?, una primera opción. Luego tenemos reflexionar, conceptualizar y aplicar. Pero nosotros a veces por cuestión de tiempo y todo lo demás, ¿no?, nos vamos de manera directa a la aplicación, ¿sí?, a la aplicación. Bien, seguimos entonces. Vamos a ver con la teoría de visualización y registros de representación semiótica. ¿Quién? Duval. Un personaje que también lo hemos estudiado, ¿sí o no? Tiene mucho aporte, mucho sustento en lo que es en el campo de la matemática, Duval también. ¿Qué nos dice este personaje? Duval explica
que comprender en geometría implica coordinar diferentes registros de representación, real, gráfico, simbólico. Quiere decir, pasar de un cuerpo a su dibujo es cambiar de registro del perceptivo al gráfico, un proceso que requiere guía del docente. Y como estrategia, ojo, como estrategia, debe permitir traducir entre registros. Por ejemplo, cómo se vería este cubo desde arriba o qué figura forman sus caras. Entonces eso es lo que sustenta Duval. Mientras tenemos también acá otra teoría del pensamiento espacial, que sustenta esta teoría del pensamiento espacial, ¿no? Mediante Clemens y Batista. Nos dice que el pensamiento espacial, ojo, involucra visualizar, rotar, transformar y representar mentalmente los objetos. El paso de 3D a 2D fortalece la comprensión del espacio y prepara para el aprendizaje posteriores, como la geometría analítica o la proyección. Se recomienda, ojo, esta teoría nos recomienda el uso de tareas que exigen imaginar diferentes perspectivas o cortes de los objetos, ya un poquito más allá de lo que vendría a ser lo práctico, ¿sí o no? Sí, bueno, si nosotros, por ejemplo, tenemos una esfera de tecnopor, medianamente o chico nomás, si lo cortamos por la mitad, sería oportuno para ver los elementos que lo conforman la esfera, ¿sí o no? Si cortamos un triángulo, también, a ver, si cortamos un prisma triangular, por ejemplo, ¿no? Entonces, imagínense qué cosa pasa por su mente de los niños, por sus procesos cognitivos de los niños, qué sucede en ese momento. Estaríamos dando muchas oportunidades a los estudiantes. Y ahí saldrían N de preguntas, ¿ya no? N de preguntas, más allá de ir a la resolución de casos o ejercicios. Todo esto, colegas, nos dice entonces, como síntesis a esta segunda pregunta. En la práctica docente, muchos estudiantes tienen dificultades para representar en el papel lo que observan en 3 dimensiones, porque no han interiorizado, ¿no?, las relaciones espaciales. Por ello, el rol del docente es secuenciar experiencias que vayan del contacto directo con los objetos hacia la representación y el análisis. Durante la clase, ojo, durante la clase como propuesta, ¿no?, se comparte que se puede promover una discusión guiada con las siguientes preguntas. ¿Qué ves si miras este cubo desde arriba? ¿Qué forma tienen sus caras? ¿Por qué un rectángulo puede representar una cara de un prisma rectangular? ¿No? El docente, al fundamentar sus estrategias desde las teorías contemporáneas, evita la enseñanza puramente visual o memorística y fomenta la construcción de imágenes mentales flexibles y comprensivas, esenciales para el desarrollo del pensamiento geométrico. O sea, es necesario, colegas, ¿no? Es necesario, si vamos a trabajar en la competencia de forma, movimiento y localización, que esta actividad, ¿no?, que esta actividad transite por todo lo que vamos mencionando, colegas. Por todo. Primero la manipulación, colegas. Todo esto, colegas, sustentado para la segunda pregunta. Y para la tercera pregunta,
Para la tercera pregunta nos dice, ¿no? ¿Qué errores o concepciones previas debemos atender al enseñar visualización en los primeros grados? ¿Qué errores, ojo, qué errores o concepciones previas debemos atender al enseñar visualizaciones en los primeros grados? Al enseñar visualización en los primeros grados, debemos reconocer que los niños no parten de cero, colegas. Ningún estudiante. Eso sí, tengámoslos por seguridad. Nadie viene vacíos de cierto conocimiento, sino que llegan al aula con experiencias, perspectivas e ideas previas sobre el espacio y las formas. Sin embargo, muchas de estas concepciones son intuitivas, parciales o basadas solo en la apariencia, lo que puede limitar la comprensión geométrica si no se atiende oportunamente. Entre los errores y concepciones más comunes encontramos: ¿cuáles? 1. Primer error: confundir forma con tamaño o color. Ejemplo: creer que una figura es cuadrado si solo está orientada en los lados paralelos al borde del papel o si es pequeña la misma. 2. Pensar que las figuras cambian de nombre al rotarse. Ejemplo: decir que un cuadrado se convierte en un rombo al inclinarla. 3. Creer que solo las figuras dibujadas perfectamente son las verdaderas. Ejemplo: rechazar un triángulo isósceles o un rectángulo alargado porque no parece correcto. 4. Dificultad para diferenciar entre figura y objeto. Ejemplo: confundir un cubo con un cuadrado porque ambos se aparecen. 5. Limitada capacidad de imaginar vistas o transformaciones. Ejemplo: dificultad para predecir cómo se ve un objeto desde otra posición o al girarlo. En el tema del giro, colegas, sí, los estudiantes se pierden, eso sí, ¿no? Se pierden, colegas, cuando giramos un objeto o cuando giramos una representación geométrica, porque generalmente no. El ojo del ser humano está establecido para mirar todo de manera horizontal, todo de manera horizontal. Si le damos un pequeño giro de unos grados, como que ahí se genera un conflicto en los estudiantes. Se genera un conflicto en los estudiantes. Esto nos dice acá, estos errores no son fallas, son indicadores del nivel del pensamiento geométrico en que se encuentran los estudiantes. La tarea del docente, ojo, nuestra tarea en estos casos es aprovechar estas concepciones para generar conflicto cognitivo y favorecer la progresión hacia niveles más abstractos y analíticos. Son oportunidades, ¿sí? Son oportunidades. Entonces, colegas, a modo de resumen, vamos a ver la teoría contemporánea que sustenta esta respuesta. Perdón, me refiero a la pregunta 3, ¿no? ¿Qué nos dice también una vez más, ¿no? Tomando a la teoría de Van Hill. Explica que los niños progresan por niveles de razonamiento geométrico. En los primeros grados suelen ubicarse en el nivel de visualización, o sea, nivel 1, donde reconocen figuras por su aspecto global, no por sus propiedades, o sea, de manera genérica, ¿sí? El error de decir que un cuadrado ya no es cuadrado al rotarse es propio de este nivel. El docente debe guiar la transición hacia el nivel de análisis
promoviendo actividades de comparación y descripción de atributos. Eso es lo que me dice Gil sobre los errores, ¿no? Vygotsky, ¿qué nos dice al respecto? Plantea que los errores, ojo, plantea que los errores son parte del proceso de construcción del conocimiento, efectivamente. Mediante la mediación y el lenguaje, el docente puede transformar una idea inicial en comprensión conceptual. Las interacciones discursivas, ¿por qué crees que ya no es cuadrado? Ayudan, ¿no?, a los niños a reorganizar su pensamiento visual dentro de su zona de desarrollo próximo. Eso es lo que nos sustenta Vygotsky. Lo que tenemos acá también la teoría de la visualización y registros semióticos. Duval, ojo, Duval nos habla de registros. Perdón. Sostiene que los estudiantes deben aprender a coordinar distintos registros de representación, concreto, icono, simbólico. Los errores surgen cuando el alumno no logra traducir entre estos registros. Ejemplo, reconocer un cubo en la realidad, pero no es un dibujo en perspectiva. El docente debe proporcionar múltiples representaciones y explicar los vínculos entre ellas. Teoría del pensamiento espacial, que nos plantea esta teoría, plantea, ojo de los errores, que el pensamiento espacial se desarrolla sobre la acción corporal y la manipulación, no desde la memorización de nombres. Los errores visuales se reducen cuando el niño explora, rota y observa objetos reales. Las experiencias sensoriales y de movimiento son esenciales para consolidar la visualización. En síntesis, colegas, en síntesis, ¿no?, ante esta pregunta, la práctica del docente, ojo, esta reflexión invita a reconocer que las concepciones previas de los niños son ventanas al pensamiento geométrico en desarrollo. El error no debe verse como algo que corregir rápidamente, sino como un punto de partida para el diálogo y la exploración. Eso lo dicen bastante hoy en día, ¿sí o no? El profesor que atiende los errores como procesos naturales de construcción del conocimiento, no solo mejora su enseñanza de la geometría, sino que fortalece su rol como mediador del pensamiento lógico espacial. Así, el trabajo con la visualización deja de ser una tarea mecánica para convertirse en una experiencia de razonamiento, lenguaje y reflexión sobre el espacio, sustentada en las principales teorías contemporáneas. El error se convierte en una oportunidad, nos dice. ¿Sí? Bien, colegas, mira entonces, cómo un caso de la maestra Maritza nos lleva, ¿no?, a poder explorar teorías que sustentan esta actividad o esta práctica pedagógica. Seguimos. Vamos ahora, colegas, con un subtema de lo que viene a ser fundamentos contemporáneos para enseñar visualización y deducción geométrica. Fundamentos contemporáneos para enseñar visualización y deducción geométrica. Tenemos acá. Fundamentos actuales de la enseñanza de la geometría. La enseñanza contemporánea de la visualización y la deducción geométrica parte de la idea de que el pensamiento espacial se construye mediante experiencias que permiten observar, manipular o imaginar figuras,
Por ello, se promueven actividades que integren distintos tipos de representaciones, dibujos, modelos, software, para que los estudiantes puedan transformar y comprender formas desde diversas perspectivas, dice. Asimismo, ojo, asimismo, la deducción geométrica se entiende como un proceso progresivo que va de intuiciones iniciales a explicaciones fundamentales. El docente orienta este avance planteando preguntas, promoviendo argumentos y ayudando a conectar lo que el estudiante ve con las propiedades que sustenten sus conclusiones, fortaleciendo así un razonamiento geométrico más sólido. Si frente a ello, a los fundamentos no contemporáneos para la visualización y deducción geométrica, tenemos las siguientes teorías. 1. El aprendizaje basado en el espacio mental. ¿Qué nos dice? El pensamiento espacial no es innato, sino entrenable mediante tareas que exigen rotación mental, perspectiva y descomposición de figuras. Estrategia. Ejercicio de rotación mental. ¿Cómo se vería este cubo si lo giro? O uso de simuladores 3D como el GeoGebra, 3D, etcétera, etcétera. Tenemos la primera teoría, ¿no? Basada en el espacio mental. La segunda teoría. Enfoque del pensamiento visual matemático, de Archivi 2003 y Rivera 2011. Ver en la matemática significa razonar con imágenes. La visualización no reemplaza el razonamiento, sino que lo potencia. Como estrategia, análisis de figuras dinámicas donde el estudiante predice antes de medir o calcular desarrollando la intuición geométrica. Sí, pues no, pero a veces nosotros de frente nos vamos a la aplicación, ¿sí o no? Más allá de ver las propiedades que tiene una figura geométrica, ¿no? 3. Tercera teoría. La teoría del aprendizaje experimental de Kolb. El aprendizaje geométrico ocurre cuando el docente guía un ciclo de experiencia concreta, reflexión, conceptualización y aplicación. Como estrategia, explorar el entorno, piso del aula, objetos cotidianos, etcétera, etcétera. Reflexionar en grupos y representarlos geométricamente lo observado. Lo observado. 4. Tenemos de lo que viene a ser el constructivismo sociocultural de Vygotsky, ampliado por Coe. El lenguaje geométrico se interioriza en interacción social, la concepción de Vygotsky, ¿no? Las comunidades de práctica, discusión, justificación, comparación de estrategias, etcétera, etcétera, son el medio por el cual los docentes y estudiantes construyen significado. Como estrategia, diálogo geométrico guiado, donde el docente pregunta, los alumnos argumentan y justifican con apoyo visual. Y luego tenemos como tema 3, de la manipulación a la deducción. De lo concreto, colega, de la manipulación a la deducción. A la deducción geométrica viva y razonamiento espacial. A ver, ¿qué tenemos con este tema? También, colega, vamos a partir de un segundo caso. ¿De acuerdo? Listo. Tenemos acá el segundo caso. El profesor Carlos
propone construir figuras con cubos de madera y luego dibujarlas desde arriba, de frente y de lado. Al comparar sus dibujos, los estudiantes descubren que la misma figura puede verse diferente según el punto de vista. Uno pregunta, ¿cuál es la forma real si se ve diferente? Otro responde, depende de dónde estés mirando. Esta experiencia o esta práctica, colegas, ¿a dónde nos lleva? Perdón, ¿a dónde nos lleva? ¿Qué tipo de razonamiento geométrico evidencia esta interacción? Una primera pregunta. ¿Cómo se puede que el docente ayudara a los estudiantes a pensar de la representación perspectiva a la deducción geométrica formal? 3. ¿Qué papel juega la tecnología, el GeoGebra 3D, etcétera, etcétera, en la comparación o en la comprensión del espacio tridimensional? No lo vamos a responder, pero son preguntas que se pueden generar, sesión. Pero ante este caso de los cubos, vista desde diferentes posiciones, ¿cuál es su análisis pedagógico, colegas? Esta situación activa el razonamiento espacial dinámico, donde el estudiante, ojo, donde el estudiante necesita coordinar diferentes representaciones de un mismo objeto. La dificultad aparece cuando no logra imaginar la rotación o la proyección. El docente, ojo, el docente debe intervenir guiando con preguntas metacognitivas. ¿Qué ves igual? ¿Qué cambia si giro la figura? ¿Cómo lo explicarías a otro compañero? De este modo, se promueve el paso de la percepción, lo que ve, a la deducción, lo que se infiere. Lo que se infiere. Muy pocas veces, colegas, hemos llegado a este tipo de actividad, ¿no? A la observación de diferentes ángulos, vamos, o diferentes posiciones a una figura geométrica concreta, ¿no? Muy pocas veces en la práctica pedagógica. Pero sí ya en estudios superiores lo llevan bastante este punto. A partir de ello, colegas, tenemos su teoría, ¿no? Sus fundamentos. Lo vamos a ver acá. La teoría cognitiva de la visualización dinámica de Saskis, 2014. Propone que el razonamiento geométrico se desarrolla cuando el estudiante genera, manipula y transforma imágenes mentales dinámicas. Las herramientas digitales permiten, ojo, las herramientas digitales permiten visualizar lo invencible, rotaciones, simetrías, vistas múltiples. Como estrategia, simulación digital de vistas 3D para inferir propiedades sin ver físicamente el objeto. 2. Enfoque del pensamiento espacial, STEAM. El pensamiento espacial es predecir del éxito en matemática y ciencias. Se enseña mediante entrenamiento en rotaciones, perspectivas y relaciones topológicas. Como estrategia, actividades de proyección y dibujo técnico con apoyo digital o manipulativo. Sí, bueno, hoy en día hay programas o colegas que se maneja bastante toda esta, ¿sí, no? Hay programas que han simplificado, ¿no?, la práctica manual, digamos así, de estas actividades. Pero mientras no tengamos eso como recurso en el colegio o en la escuela, nos queda trabajar, colegas, de manera así más vivo, en lo real, ¿no? En lo real.
3. Teoría de la doble codificación. ¿Qué nos habla de esta teoría de la doble codificación? El aprendizaje profundo ocurre cuando la información se procesa tanto verbal como visualmente. La enseñanza geométrica debe integrar representación gráfica, verbalización y simbolización simultáneamente. Como estrategia, pedir que el estudiante explique verbalmente lo que visualiza y luego lo grafique. Son 3 teorías que lo sustentan. En conclusión, tenemos lo siguiente. El pensamiento geométrico es una construcción progresiva que integra ¿qué? La percepción, el lenguaje, la visualización y la deducción. En la práctica diaria del docente, implica diseñar, ojo colegas, diseñar experiencias donde los estudiantes vean, representan, transforman y argumentan sobre las formas. El docente debe ser un mediador cognitivo, dice B, no un transmisor de figuras. Su papel es guiar el paso del ver al comprender, mediante la interacción, la reflexión y la tecnología. Como primera conclusión. Segunda conclusión, tenemos en base a las teorías. Van Gil, ¿no? Revisado por Gutiérrez, nos sustenta que el desarrollo geométrico avanza cuando el docente propone tareas con interacción guiada y reflexiva metacognitiva. Duval nos dice que comprender geometría exige coordinar múltiples registros de representación, verbal, gráfico, simbólico, concreto. Duval. Saskis nos dice que la visualización dinámica transforma la comprensión espacial y potencia el razonamiento deductivo. Newcomen nos dice que el pensamiento espacial es un conjunto de habilidades cognitivas entrenables que desarrollan mediante tareas activas y digitales. Digitales, colegas. Digitales. Con algunos software, ¿no? Con algunos software. Y bien, colegas, mira, de esta manera hemos visto, colegas, el desarrollo de la sesión número 8. Pensamiento geométrico espacial y estrategias para la visualización y la deducción. O sea, mira, en resumen, colegas, ¿no? Es necesario que la práctica pedagógica en el tema de geometría, sobre todo en los primeros grados, ¿no? Se parten de objetos concretos geométricos, analizarlos, particularizar, sacar sus propiedades, etcétera, etcétera, para luego pasar a la aplicación de algunas fórmulas, de algunas leyes, si se quiere desarrollar ya actividades de resolución. No podríamos pasar de manera directa a las actividades de resolución de problemas mientras no se haya conceptualizado muy bien, no se haya representado muy bien el objeto geométrico. Y eso no lo digo yo, sino lo dice, ¿no?, las teorías contemporáneas que hemos visto en cada presentación que hemos compartido. Bien, colegas, de esta manera hemos dado por finalizado la sesión número 8, ¿sí? Deseándoles de igual manera también mucha prosperidad en su práctica pedagógica y a seguir mejorando, ¿no?, en bien de la juventud, de los niños, porque esa es parte también de nuestra responsabilidad, generar el desarrollo de aprendizajes. Un abrazo y hasta la siguiente sesión. Hasta luego, maestros.